La iglesia misional es una iglesia enviada. Sabemos que los plantadores son enviados, respondiendo al llamado de Dios ir y hacer discípulos. Pero la iglesia que se forma debe ser una iglesia que se ve como una iglesia con una misión. Y es una fuerza dinámica de Dios que penetra el campo. Por eso se enfoca hacia la ciudad, se enfoca hacia el lugar donde está establecida. Segundo, el carácter y trabajo de la iglesia misional es sobrenatural. Ella tiene poder en el reino presente y manifiesta el reino de Dios venidero. En otras palabras, la iglesia misional es una demostración pequeña del reino de Dios que ha llegado. Todavía ese reino no está completo. Ese reino todavía se ve defectuoso, pero tiene esa iglesia los aspectos importantes del reino de Dios que entonces se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Pero ella entonces tiene el Espíritu y tiene la palabra que le da fuerza. Por eso decimos que la iglesia es una iglesia evangélica que proclama el Evangelio, y el Evangelio es poder de Dios. No que el Evangelio tiene poder. El Evangelio es el poder, la potencia de Dios. Y la iglesia entonces es el grupo de creyentes llenos del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu y de la palabra del Evangelio. Entonces se esfuerzan con ese poder espiritual, sobrenatural, para alcanzar su contexto. La iglesia misional del reino, estas son características, es dinámica, no estática. Ahora, si vamos a examinar, y ustedes mismos examinando su propia iglesia, se preguntan, hay partes de esta iglesia que están dormidas, que ya están estáticas. Y entonces la labor del pastor por medio de la palabra y del Espíritu Santo es hacer que la iglesia sea misional, que la dinámica sobrenatural penetre a esa iglesia. Y veremos marcas o signos cuando la iglesia en verdad es misional y dinámica. Segundo, la iglesia misional del reino es viva y creciente. Ahora, creciente no solamente en números, aunque en el libro de Hechos se habla bastante de la cantidad que escucharon la palabra de Pedro, los que se convirtieron, 5,000 y 3,000. ¿Sabe? Enumeración de la cantidad no es algo pecaminoso, pero cuando se habla de un crecimiento, uno no piensa tanto en cantidad de personas, sino en la calidad de las personas, la calidad del crecimiento espiritual. Entonces, es viva y creciente. Lo opuesto es ser inerta e institucional. Cuando ya la iglesia se convierte en una institución dominada entonces por los que gobiernan esa institución, puede perder mucho de su energía
y puede perder mucho de su vida porque el énfasis es todo en la organización. Entonces es inerta y es institucional. Entonces hay que pedir permiso para evangelizar, hay que pedir permiso para orar, hay que pedir, es decir, todo viene bajo un orden en vez de ser dinámica y una que es creciente. En tercer lugar, la iglesia misional del reino es dominada por el reino de Dios, no dominada por su denominación. Ahora, es claro, cada uno de nosotros tenemos identidad. La primera cosa que yo hice cuando vine a dirigir el seminario aquí en el 56 fue a pedir ingreso a la obra de los Pinos Nuevos. Ahora, normalmente en aquellos tiempos, los misioneros que venían de afuera no se hacían miembros de la asociación, de la convención Los Pinos Nuevos. Más bien se mantenían aparte. Y yo dije, eso es una contradicción bíblica. ¿Por qué es que yo vengo aquí a servir y yo no puedo ser parte de Los Pinos Nuevos? Soy parte, y ahí el seminario, se recuerda, era una cosa aparte de lo que era la obra. Entonces me aceptaron como miembro, pastor, aunque sin iglesia, en la obra de los Pinos Nuevos. Entonces cuando yo vengo acá y estoy con ustedes, yo no me pienso que soy de otra tribu. Yo pertenezco. Ahora, si esa membresía continúa, no sé si está en los libros por ahí, vamos a buscarla, pero no me importa. Yo soy miembro, soy parte. Entonces, lo importante es que uno tiene identidad y membresía en una obra, en una denominación. Pero cuando yo salgo al frente, estoy enseñando, estoy trabajando con personas en una iglesia. Mira, en La Habana me reuní hace un año y pico con pastores de distintas obras en La Habana. ¿Por qué? Porque quería ver lo que era el reino de Dios en La Habana. Y el reino de Dios no está en una sola obra. El reino de Dios, y en todas las obras es defectuoso el reino de Dios. Y por eso podemos mirar a esta obra, bueno, esa es muy carismática, aquella es muy lo que sé y lo demás. Pero dentro aún del decaimiento que vemos en nuestra misma obra y en otras obras, vemos las chispas del reino de Dios. Y hay que estar buscando eso. La iglesia misional es dominada por el reino, no dominada por ser una denominación. Somos fieles y nos gusta nuestra obra, nuestra denominación, pero el reino de Dios es mucho más amplio. Y eso es lo que estamos buscando, el reino de Dios. Venga tu reino, es nuestra oración. Y mirando el reino de Dios que comienza a aparecer en nuestras ciudades. Ahora, así pues, nuestra postura del reino es la oración y la palabra de Dios. Es decir, la iglesia apostólica comenzó por ser dinámica a través de la oración y a través del evangelio y la palabra de Dios. La iglesia misional se compromete igualmente a la oración que a la palabra. Ahora, muy importante, si vas a medir si la iglesia donde trabajas es una iglesia misional, puedes usar el signo de la oración y ver si la iglesia en verdad está caminando adelante por medio de la oración. Ahora, yo traje un estudio que Dios mediante lo daremos en otra ocasión, sobre la oración del Padre Nuestro. Cuando los discípulos se acercaron a Cristo, estaban orando con Él, y dice, Señor, enséñanos a orar. No sabemos cómo orar. Entonces Cristo se unió con ellos y diga, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí sigue entonces con otras peticiones en el Padre Nuestro. Ahora, eso lo dio Cristo no como una
cosa que debemos de aprender de memoria y repetir, aunque eso no es malo, a mí me gusta repetir esa oración, pero es que dentro del modelo del Padre Nuestro está el modelo de cómo orar con el reino de Dios siendo el centro. Y tenemos allí, hemos hecho un manual que se llama Orando con Jesús, 7 días orando con Jesús. Y cada día una de las peticiones del Padre Nuestro. Y entonces, ¿cómo aprender a orar con la visión del reino? Ahora, no es que es incorrecto orar por la salud, no es incorrecto orar por hermanos enfermos, no es incorrecto, pero aquí estamos orando que venga tu reino, que es otro tipo de oración. La oración de la iglesia misional primitiva era una iglesia unida y perseverando por medio de la oración. La obra de los Pinos siempre ha sido muy fuerte en la oración, pero puede ser que hemos decaído, yo no sé. Y por eso siempre hay que haber renovación y tenemos que ser revitalizados y encontrar nuevas formas para tener la dinámica del Espíritu Santo. Digo entonces los apóstoles, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra en Hechos 6, ¿se recuerdan? La iglesia misional espera antes de actuar. Ahora, hemos dicho que la iglesia misional es una que actúa, una que responde a la visión, una que tiene misión. Pero la iglesia misional espera ante Dios en oración antes de correr, antes de avanzar. No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Todos se mantenían unánimes en oración, orando antes de avanzar. Nuestra postura como iglesia del reino, en espera, encontramos nuestra postura. Dios va adelante, nosotros seguimos. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Jehová te pastoreará siempre. Muy importante el balance de la iglesia en oración, esperando lo que es la dirección de Dios y entonces avanzando. La misión, la visión de la iglesia nace en la oración. Y cuando hablamos antes del llamamiento, en los 3 círculos, el asunto de la pasión de Dios viene a través de la palabra y la oración. Y esperando en oración, Dios da y renueva la visión. Nuestra postura como iglesia misional es la oración. Recibimos poder en la oración, mas lo que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿No lo has sentido? Cuando está ya limitado, cuando hay pocas personas que responden al Señor, cuando uno está desanimado, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El poder, la respuesta a la oración. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía las palabras de Dios. Uno recibe el poder de Dios en la oración, no solo la oración privada, la oración corporativa. Dios mueve su iglesia,
la guía a través de la oración. Y en cuarto lugar, la iglesia percibe el plan divino y recibe el orden de Dios en la oración. Ahora le estoy dando estos principios bíblicos porque vamos a ir a describir lo que es una visión, describir lo que es una misión. Pero quiero que sepan que esto viene no tanto de un trabajo intelectual, aunque es intelectual, pero nace de la oración, nace de la espera de la iglesia delante de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. En resumen, la iglesia misional del reino mide su avance en correlación directa con la oración y mide su declino en la ausencia de la oración. Repito, la iglesia misional del reino mide su avance en correlación directa con la oración. En otras palabras, cuando uno ve la iglesia avanzando, ve la dinámica de Dios regresando, uno se da cuenta que eso vino por la oración. Porque es en la oración que Dios guía, cuando Dios da pasión, Dios comienza a enviar la iglesia. Pero el decline de la iglesia se mide también en la ausencia de la oración. Ahora, debo repetir, no es tan importante que uno lo mida a ver cuántas personas vienen al culto de oración. Yo estuve de pastor en una iglesia ya moribunda en Denver, Colorado, y eso fue en el año de los 80 por ahí. Y la razón que Dios me llevó allí, había ya trabajado en el gozo de abrir nuevas iglesias, pero no había trabajado nunca con una iglesia muerta. Óyeme, es más fácil abrir una nueva iglesia que trabajar con una iglesia muerta y despertarla. Eso es lo más difícil que hay. No, es que hay personas establecidas en su rutina y la forma que se hace, y si hay cambio la gente esos líderes están en rebelión y uno mismo lo separan y lo acusan de qué sé yo. Y así fue en esta iglesia. Y entonces hicimos dos cosas en nuestra estrategia de la iglesia. La primera era, por supuesto, nosotros los líderes en oración. Pero en la iglesia esa moribunda tenían un culto de oración, se reunían unas 200 personas y teníamos los miércoles un culto de oración por la noche. Se reunían 10 personas. Ahora, antes y decían, ¿sabe? Hay que medir el poder de la iglesia en la oración. Aquí están 10 personas, ¿qué pasa? Bueno, yo le dije a los otros colegas míos, digo, mira, lo que vamos a hacer, vamos a matar el culto de oración. Porque la gente está midiendo el número que vienen al culto de oración. Digo, vamos a poner la oración en la célula. Y vamos a tener los grupos pequeños. Y lo que hice, teníamos ya desarrollando células, orando, no solamente estudiando la Biblia. Y entonces ya distribuimos el asunto de la oración por todas las células. Y entonces hicimos de ese grupito de 10 que se reunía una célula. En vez de llamarlo el culto de oración, era una célula de oración. Es decir, que uno tiene que reconocer que para avanzar hay que tener sabiduría, pero uno no puede perder la pasión de tener la iglesia orando. El tipo de oración, el modelo de oración, dónde se ora, cómo se ora, todo eso
hay distintos modelos, pero tenemos que saber, ¿está la iglesia orando o no está orando? ¿Qué tipo de oración? ¿Es toda oración centrada en uno mismo, en mis necesidades? ¿O es la oración del reino? Es la oración por la ciudad, es la oración por la obra. Muy bien, ya hemos dado una definición, algo de lo que estamos pensando es una iglesia misional. Ahora voy a las notas. Noten en la página número 4. En la pregunta esta, a mediados de la página, dice, ¿por qué cree que Pedro le dice que sean salvos de esta generación? ¿Recuerda cuando Pedro estaba predicando? Dijo, que sean salvos de esta generación. ¿Qué implica esta declaración para la iglesia y acerca de llegar a ser cristianos? Ser salvos de esta generación. Ahora, Pedro ruega a sus oyentes que sean salvos de esta corrupta generación. Una generación es una cultura completa. Hoy se reconoce abundantemente que cada generación tiene características comunes de pensamiento, sentimiento y costumbres. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la generación de la depresión, de los que pasaron por la Segunda Guerra Mundial, y esa fue una generación que afectó mucho los pensamientos y la cultura de ellos. Hay la generación de explosión de bebés, después de que muchos niños que nacieron, esa es ahora otra cultura. La generación X, cada una con sus propias características, y aún aquí en Cuba tenemos la generación Y. Los apellidos que comienzan con Y, de las mujeres especialmente. Bueno, cada generación tiene sus costumbres, tiene sus mañas, tiene entonces sus pensamientos. Y lo que dice Pedro, hay que traer el evangelio a la generación. Para esa generación, y dentro de un país hay varias generaciones de distintos pensamientos, de distintos aspectos culturales. Y entonces él lo que dice es, debemos conocer lo que es nuestra generación, dónde estamos trabajando, conocer los pensamientos, conocer los deseos, las expectativas y también los dolores de esa generación. Hay muchas palabras que se pueden poner templo o edificio, se puede poner adoración, se puede poner canto, se puede poner banco, se puede poner púlpito y los bancos en fila, se pueden poner un bautisterio, se puede poner un traje de vestuario, se puede poner corbata, ¿sabe? Hay muchas cosas que vienen a la mente cuando uno piensa sobre iglesia. Ahora, el otro punto del ejercicio, cuando uno tiene más tiempo a hacerlo, ¿sabe? Esto es muy rápido, pero es una idea, si hacen con su grupo pequeño, que pongan todas las palabras que piensen con la iglesia. Entonces pongan, fuera de una palabra que han puesto lista, la letra C, si es cultural, lo que han puesto ahí, o una B, si es bíblico.
O sea, muchas de esas palabras que resaltan es toda C cultural. Y cada tribu tiene su cultura. Cada denominación, cada grupo de iglesia tiene muchas cosas que hacen en la iglesia que no es bíblico. Ahora, ¿ustedes creen que aún en la obra de los Pinos Nuevos hacemos en la iglesia cosas que no son bíblicas? ¿Sabe? Entonces, como Pedro oró, oh Señor, sálvanos de esta generación. Es decir, que hay hábitos y hay pensamientos y hay algo cultural y es muy fácil. Eso es lo que hacen en la definición de esto, lo hicimos siempre y hay que seguirlo, pero es todo cultural. No es bíblico. Por eso es un buen ejercicio que pongan todas las palabras, todo el mundo. Yo he hecho listas completas así de todas las cositas pequeñitas que piensan cuando piensan en iglesia. Otra cosa que ponen en la lista, Santa Cena, pero una vez al año. ¿Sabe? Hay muchas cosas que uno puede poner en esa lista, pero después lo importante es nombrarla. ¿Eso es bíblico o eso es cultural de nuestra tribu? Ahora, rápidamente van al pasaje, y no voy a mucho tiempo, este es el pasaje singular de Hechos 2, 42 a 47. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas, y las repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esos son rasgos al leer el pasaje que uno saca del pasaje. Ahora está combinado en los distintos ministerios que salen. Esa es la lista más o menos que sale de la iglesia primitiva. Pero entonces tenemos en la página 6, tenemos el ministerio de enseñanza, que salen de estas características, el ministerio de compañerismo, el ministerio de adoración y el ministerio del testimonio por medio de palabras y hechos. Y estas distintas formas de la iglesia se exhiben en distintas estructuras, pero las 5 son las que definen claramente lo que es la iglesia. Visión es acción y efecto de ver. Es el propósito que vemos en nuestra mente. Es la imagen de lo que queremos lograr. Una visión es visualizar, imaginar, soñar con claridad la meta deseada antes de comenzar. Ahora, cuando un plantador está comenzando para entrar en un contexto, entonces el plantador comienza a visualizar en oración, en la palabra y en encaminar la ciudad cuál es la visión para este lugar específico. Y entonces imagina, sueña antes de comenzar. Soñar es sentir anhelo por una cosa. Entonces uno camina las calles, ve los edificios
como recuerdan Pablo en Atenas, cuando él hizo la caminada de oración solo en Atenas, ¿qué dijo? Veo que la ciudad está llena de ídolos. Y comenzó entonces a ver la visión para alcanzar a Atenas. Y muy bien, la visión entonces es un anhelo profundo que viene en conocer el contexto, orar por el contexto. Y uno sueña en el futuro y te dará una visión del mañana con idea a dónde quieres llegar. Muy difícil, ¿verdad? Uno comienza con nada. Pero dice, el sueño es acá, aquí en 5 años, 10 años. Así es lo que Dios nos va a dar aquí para esta iglesia. Este es el sueño, es la visión. No puedes tener lo que no puedes ver. La visión es de mucha importancia. La visión es el blanco al cual me dirijo. Y hay que saber bien a dónde vamos, cuál es la destinación. Definición. La visión es la destinación, el cuadro del futuro que Dios ha puesto en su corazón y en su mente. Es una foto del futuro desde la perspectiva de Dios, revelada a través de la oración, explorada con la llamada específica para plantar una iglesia. La visión describe lo que será la iglesia en el futuro con la bendición de Dios. Ahora, es bueno, ¿sabe? Cuando uno está en un lugar, cuando no hay creyentes, no hay iglesia, no hay nada, ponerse 1, 2, 3 personas en un equipo que van a plantar iglesia y comenzar a orar y estudiar la Escritura, entonces soñar. ¿Cómo será la iglesia de Cristo aquí cuando en verdad los creyentes vienen? Y entonces, cuando comienza esta iglesia a influir la ciudad, que después la ciudad, si la iglesia no estuviera, la ciudad le echa de menos, porque esta ciudad está contribuyendo a la ciudad. Este sueño hay que describirlo. Ahora, la manera de aclarar la visión es orar y ayunar, buscando la aclaración de Dios. Conocer bien las necesidades del vecindario escogido. Estudiarlas lo más profundo que uno pueda. Conversar con líderes creativos. Muchas veces cuando andamos por estas ciudades, comenzando a aclarar la visión con los plantadores, encontramos un comercio. Y yo sé, hay que hacerlo con mucha sabiduría, pero decimos, y no sé aquí cómo se pudiera hacer, pero allá lo que hacemos, vamos y decimos, mira, estamos aquí para abrir una iglesia. ¿No sabemos lo que es una iglesia? Bueno, déjeme describir un grupito que pueda contribuir a la ciudad. Algo que ayude a esta comunidad. ¿Me puede decir cómo pudiéramos nosotros servirle a ustedes? Hablando con cualquier líder que uno encuentra, le hace esa conversación. Y ellos dicen que para ayudarnos, sí, en la comunidad, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo sería que nuestra presencia pudiera traerle gozo a este vecindario? Ahora, a veces uno recibe buenas respuestas, pero por lo menos uno le pregunta cuál es su necesidad. ¿Cuáles son, cuando vamos, sabe, especialmente tratamos, allá visitamos la policía? ¿Cómo podemos ayudarle? Visitamos también las escuelas. Aquí vienen nuestros hijos a estudiar. ¿Cómo podemos influirlos para que sean buenos estudiantes? Entonces ya ellos están viendo que la iglesia está mirando a ver cómo puede ser una iglesia que sirva la ciudad con la bendición de Dios. Al segundo, conocerla. Tercero, conversar con ella. Y cuarto, apuntar lo que Dios pudiera hacer en las vidas tocadas por Él. Aclarando si Dios bendice, ¿cómo será? ¿Cuáles ministerios tendremos?
¿quién estaremos tocando? Y si un visitante nos llegara un domingo, ¿qué vería? A ver, todo esto se puede ver no solo en una cosa escrita, pero ya estamos viviendo la visión. Por ejemplo, esta es una visión de una obra infantil, no una iglesia, una obra infantil en México. Así como la escriben, dicen, esta es la visión de ellos, que cada uno de los niños y niñas vivan en su propia familia, integrada en dignidad. Una visión tremenda, ¿verdad? En 5 años cubrir toda la República Mexicana. En 10 años cubrir toda América. Y en 15 años cubrir todo el mundo. Esa es la visión. Está caminando esa visión. Aquí ayudar a las familias desprotegidas a través de suplir sus necesidades físicas, morales y espirituales para integrarlas a la sociedad. Ahora, ya ven cómo comienzan a ver lo que es una visión, aunque es parte de la iglesia en trabajos específicos. ¿Qué es la visión de Dios para su nueva iglesia? Aquí hay un ejemplo. Esta la hice para Holguín. Que la gente de Holguín sea transformada a través del evangelismo o el evangelio de Cristo, comenzando con nuestra vida tanto en lo personal como en lo familiar, y después impactando en la vida pública, social y cultural de nuestra ciudad. ¿Saben? En términos generales, queremos que el evangelio se vea en nuestra vida, y entonces que rebose de nuestra vida y se vea afectando la vida pública, social y cultural. Ahora, yo sé que ustedes lo hicieron durante los ciclones. Eso fue algo hermoso de ver la iglesia cubana, como comenzó, y de aquí de las villas, como mandaron camiones de ropa y de otras cosas a Oriente, para entonces distribuirla con los de la sociedad, no solo de la iglesia. ¿Sabe? Eso está llevando a cabo ya una visión. Pero si ya la iglesia se ve que está llevando el evangelio con el deseo de ver convertido y servir la ciudad, ya amplía un poco en las mentes de los creyentes lo que es esa visión. La segunda, establecer una iglesia que levante un movimiento del evangelio que cambie a personas y la ciudad de La Habana, espiritual, social y culturalmente, y a través de Habana el país entero. Ahora eso puede ser visión de una obra, pero también de iglesias en un sitio, porque de allí pueden también influir otras iglesias. Hay que dar a luz a la visión. Una cosa es escribirla, recuerda en Habacuc, él después con toda la crisis que estaba pasando Israel, y el profeta no podía ver, no tenía visión ninguna, entonces dice Dios, espera, te daré la visión. Y la visión que él dio, el justo vivirá por su fe. Óyeme, no, eso es una aclaración de visión a un profeta desanimado. Hay que dar, y después comenzó a caminar. Cuando uno llega al fin de Habacuc, uno ve entonces cómo dieron luz a la visión. La visión, uno vive con visión, y esto clarifica la misión en la tierra. Dios tiene hombres y mujeres escogidos para cumplir sus sueños y propósitos, revelándoles su visión y deseoso que cumplan su misión en esta tierra para trascender la eternidad. Y una visión sin acción es un sueño. Por eso digo, hay que definir la iglesia, hay que tener una visión, y la misión es la que pone la visión en acción. Una visión con acción es mi misión. Una visión con acción es el cambio.
una visión con acción cambia la ciudad. Ahora, aterriza tu sueño antes de montar en ellos. ¿Sabes? Los sueños, ya estás soñando acá arriba, es tan grande esto, ya tienes todo esto a la visión de lo que Dios va a hacer aquí en 10 años. Eso es muy bueno, hay que soñar grande, cosas. Pero entonces hay que aterrizar los sueños para llegar al día de hoy, antes de montar en ellos. Dice Habacuc, Dios me respondió y dijo, escribe la visión y declárala por escrito para que corra el que leyere en ella. Por encima de todas las cosas, el mejor premio que ofrece la vida es la oportunidad de trabajar adecuadamente en algo que vale la pena. La visión declara lo que uno desea que Dios haga. Entonces eso le da a uno un deseo, un apetito, una pasión para arduamente meterse en acción para ver esa visión cumplida. Aclarando la misión es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Se coge la visión grande y ahora se hace en unos pasos prácticos de lo que vamos a hacer. Una declaración breve de lo que es la iglesia y lo que ha de cumplir. Un bosquejo de métodos y estrategias. Por ejemplo, alcanzar personas sin Cristo. Ahora, la visión ya dice, queremos ver aquí una multitud de creyentes alabando y sirviendo la ciudad. La misión dice, queremos para hacer eso, primero tener esta actividad, alcanzar a personas sin Cristo. ¿Cómo? Por medio de evangelismo de amistad. Segundo, por el uso de eventos evangelísticos atrayentes. A veces uno tiene un concierto, uno trae músicos que dan el concierto y ayuda y invita a la gente, viene al concierto porque todo el mundo le gusta la música. Y ese concierto ya viene a ser un evento evangelístico. Y se atrae a la gente y se planea el evento en una forma diferente que si fuera un servicio evangelístico. Pero uno está ya planeando cómo alcanzar a las personas y esta es la misión. Y segundo punto, otra parte de la misión es introducirlo a la comunidad cristiana. Hay que verlos salvados. Segundo, hay que introducirlos. ¿Cómo? Al abrazarlos como familia, aún antes de creer. Ahora, escuchen bien. Abrazarlos como familia antes de que crean en el Señor. Eso es lo que llamamos el evangelismo relacional. Cuando uno se hace amigo con personas inconversas, los sirve, los ayuda, los bendice en el nombre de Cristo. Y todavía ellos no son convertidos. Ellos están entonces en esa caminada espiritual. Puede ser que han hecho el deseo de venir y regresar, pero uno los persigue y los amarra y los encierra como si fueran ya familia cristiana, aunque todavía no lo son. Y cuando ese amor se ve con los inconversos, van a venir a Cristo. Y ustedes ya lo han experimentado. Segunda estrategia es al conectarlos con grupos pequeños. Ahora, si tienen eventos evangelísticos y vienen atrayentes y se salvan, entonces, ¿cómo introducirlos a esos grupos pequeños? En tercer lugar, desarrollarlos a ser líderes. Ahora, aquí hay 3 puntos en la misión de ejemplo aquí. Evangelismo, la comunidad cristiana y tercero, desarrollar líderes. ¿Cómo? Por medio de enseñanzas bíblicas apropiadas y por ministerio práctico en equipo. Ahora, lo que estoy dándole es un ejemplo, lo que se llama un plan de acción de una iglesia. Sabemos bíblicamente lo que es la iglesia. Segundo, esta es la visión para este lugar. Tercero, aquí está entonces la iglesia
en la estrategia, en la misión para alcanzarlo. ¿Comprendido? Ahora, finalmente, el mismo ejemplo del grupo con la visión para los niños. Así escribieron la misión de ellos: proporcionar ayuda social, material, cultural, moral y espiritual a los niños y niñas que carecen de un núcleo familiar integrado y de una vida digna, para que por medio de la enseñanza de principios universales, valores morales, espirituales, se logre su transformación. Ahí va la definición más de lo que es su misión. Ahora, le pregunto, ¿cuál es la misión tuya y de tu grupo en tu iglesia? Como dijo el espíritu de Habacuc, escríbela, ponla en papel y después ponla en acción. Finalmente, los valores clave. Ahora, tenemos visión, tenemos misión y tenemos valores. ¿Qué cosa es un valor? Un valor es lo que considero importante en mi vida. Nuestras acciones son resultados de nuestras convicciones. Ahora, valores claves son las creencias bíblicas que se mantienen con pasión para encender y mover el ministerio. A veces se llaman ideales, a veces se llaman normas, convicciones o presuposiciones. Ahora, los valores no son necesariamente lista de creencias, pero estas son cosas importantes que queremos ver en la iglesia. Aquí, en el ejemplo de México, respeto a la vida es un valor. Creemos firmemente en el valor de los niños y las niñas como el presente y el futuro real y verdadero de nuestra nación y del mundo. Creemos que la familia de cada niño y niña es el mejor lugar en donde pueden crecer y desarrollarse, etc. Esos son valores. Aquí hay valores de una iglesia, el Camino de la Fe, en México, valores claves. El Evangelio como centro, la ciudad como campo misionero, adoración y deleite a Dios, compañerismo en los grupos pequeños, servicio a los demás y plantación de nuevas iglesias. Unos ejemplos de claves.